Buenas tardes, doctor García. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es abogado Jorge Miguel Ceballos Castro. Soy integrante del Grupo 1, conjuntamente con Adriana Cueva Lara, con Alejandra Cadena Fienco, con Natalie Loyola Flores, con Evelyn Erazo Granizo y con Santiago Orozco Vargas. Vamos a exponer dentro de la Maestría de Derecho Procesal de la materia Teoría Procesal y Constitucional el tema del análisis de una garantía jurisdiccional que haya sido resuelta por la Corte Constitucional. La garantía jurisdiccional escogida es la acción de protección. En ese ámbito, nosotros vamos a analizar la sentencia 785-20 JP/2222, en la cual se resolvió sobre una acción de protección que tuvo como origen la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. ¿Cuáles son los sujetos procesales y los hechos relevantes, que es el tema que me toca tratar? Los sujetos procesales son el señor Santiago Rodolfo Almeida Hidalgo y Lucía del Pilar Espinosa Barrio Nuevo, representantes legales del menor. Y los demandados son la Unidad Educativa La Condamine y la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 17D05 del Ministerio de Educación. ¿Cuáles fueron los hechos relevantes que versan sobre esta acción de protección que tuvo conocimiento de la Corte Constitucional? El 5 de noviembre del 2019, la unidad La Condamine, ubicada en la ciudad de Quito, comenzó un proceso disciplinario en contra de la estudiante, que vamos a decir sus iniciales por protección al menor, RSAE, en consecuencia de la creación de una cuenta en Instagram en la cual se publicaban memes sobre la institución. El proceso disciplinario contó con los siguientes pasos: la presentación de un escrito de alegaciones por parte de Santiago Rodolfo Almeida Hidalgo y Lucía del Pilar Espinosa Barrio Nuevo, que son los representantes del menor, y la presentación de los alegatos frente al Consejo Disciplinario de la institución educativa el 11 de noviembre del mismo año, en la que se recomendó la expulsión definitiva del estudiante por considerarse muy grave la falta en que incurrió. Posteriormente se remite el expediente a la Junta Distrital de Resoluciones de Conflictos 17D05 del Ministerio de Educación para que ejecute la decisión tomada. El 29 de noviembre la misma dispone la suspensión de asistencia del estudiante por 30 días. Santiago Almeida, padre del menor, presentó una apelación a la sanción, lo cual la Subsecretaría de Educación se la negó. Interpuso una acción de protección el 23 de diciembre del 2019 en contra de la Junta Distrital y la institución La Condamine debido al proceso disciplinario iniciado en contra de RSAE. Y la misma fue inadmitida el 4 de enero del 2020 con medida cautelar. La sentencia fue apelada. Por consiguiente, el 6 de febrero del 2020, la Corte Provincial de Pichincha convocó una audiencia el 9 de marzo del 2020. Luego, el 12 de mayo del mismo año, se rechazó el recurso de apelación y se ratificó la sentencia en admisión. Se volvió a apelar la sentencia emitida, dando lugar a la revisión por parte de la Corte Constitucional. El 3 de junio del 2020, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha remitió a la Corte Constitucional la sentencia emitida el 12 de mayo del 2020 dentro del recurso de apelación de la acción de protección número 17460-2019-06305. El 13 de enero del 2021, los padres del menor presentaron sus alegatos por escritos dentro del expediente de la Corte Constitucional, y asimismo lo presentó el directivo de la unidad La Condamine. Listo. Con esto procedemos a narrar cuáles son los sujetos procesales, cuál fue el hecho relevante, y mi siguiente compañera va a seguir relatando sobre los argumentos y sobre
el siguiente caso. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia Loyola y continuando con la explicación de la sentencia, me permito indicar que en el 2020 se realizó una audiencia pública en la que se inadmitió una acción de protección con medida cautelar, decisión que fue apelada. Posteriormente, en el mismo año, la Corte Provincial de Pichincha convocó a una nueva audiencia en la que se ratificó su inadmisión. Ante esto, la parte afectada volvió a apelar y este caso llegó a conocimiento y revisión de la Corte Constitucional. Aquí se presentaron algunos argumentos por parte del accionante, en lo cual la defensa del estudiante señaló que se vulneraron los derechos del menor, principalmente por no aplicarse el principio del interés superior del niño, por hacerle firmar al niño cartas incriminatorias sin la presencia de sus representantes. Aquí también existió una falta de notificación y de entrega de copias de los expedientes disciplinarios, es decir, mencionaban también que existió una desproporción entre la falta y la sanción que le impusieron. Dentro de los argumentos de las entidades demandadas, el Ministerio de Educación afirmó que la falta fue gravísima y que la sanción fue proporcional y legal. Además, sostuvo que los representantes del estudiante no usaron todos los recursos legales disponibles. En cambio, la unidad educativa defendió la legalidad del proceso, alegando que el propio estudiante reconoció su participación en la cuenta de Instagram. Señaló que la libertad de expresión no puede vulnerar el honor y buen nombre de otros. Aquí existieron ciertos principios procesales que fueron aplicados, entre ellos el interés superior del niño. La Corte Constitucional determinó que no se aplicó correctamente, ya que priorizó castigar al menor sin evaluar las consecuencias en su desarrollo. Segundo, el debido proceso. Se vulneró porque el estudiante no fue escuchado oportunamente y no tuvo acceso completo al expediente y firmó documentos sin defensa adecuada, es decir, sin sus representantes. Dentro de una conclusión personal, me permito indicar que este caso evidencia la importancia de garantizar los derechos de niños y adolescentes dentro de cualquier proceso disciplinario judicial. Finalmente, este caso nos recuerda que la libertad de expresión de los menores debe ser protegida, pero también orientada con responsabilidad, y que las instituciones educativas deben actuar siempre bajo el principio de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Aquí se debe priorizar mucho el interés superior del niño, ya que aquí también se centraron en sancionar y no proteger su derecho integral. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Mi nombre es Evelyn Geomara Erazo Granizo y a continuación voy a explicar acerca de los principios procesales aplicados dentro del caso. En cuanto al primer principio, tenemos el interés superior del menor y adolescente. Este principio debe guiar todo el proceso disciplinario y judicial. En tal virtud, la Corte Constitucional señala que no se aplicó adecuadamente, pues las decisiones que se tomaron se centraron únicamente en sancionar sin ponderar el impacto que generaría en el desarrollo integral del menor. También otro principio es el debido proceso, pues este debido proceso incluye el derecho a ser escuchado, contar con una defensa adecuada y una notificación oportuna del expediente. Esto vulneró al estudiante, pues se le hizo firmar un documento sin el acompañamiento de sus representantes y también conocieron el proceso de manera tardía debido a la falta de notificación. Además de aquello, tampoco se entregaron copias del expediente. Otro principio también que se encuentra relacionado con lo anterior es el principio de no autoincriminación, pues el estudiante fue inducido a firmar ciertas cartas incriminatorias y que se contraviene exclusivamente este principio. También se encuentra el principio de proporcionalidad. Esto debido a que la sanción fue la suspensión de 30 días y también la recomendación de la expulsión por compartir un meme. La Corte Constitucional menciona en este caso que debe existir una correspondencia tanto en la acción realizada como en la sanción, considerando también la edad y el contexto. Tenemos por otro lado el principio de legalidad, pues se menciona que toda sanción debe estar prevista en la ley. En este caso sería la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de Reglamentos Internos. Aunque la institución alegó que actuó conforme a la ley, la Corte Constitucional menciona que la aplicación fue incorrecta, pues no se respetaron las garantías constitucionales. También se encuentra el principio de tutela judicial efectiva, tanto
que el juez de primera instancia como el de segunda instancia inadmitieron la acción de protección sin realizar un análisis profundo del caso. En tal virtud, la Corte Constitucional subsanó esta omisión por parte de los jueces y garantizó la revisión del caso. También existe el principio de contradicción y defensa, pues el estudiante y sus representantes no tuvieron la oportunidad para poder intervenir dentro del caso. Y por último tenemos el principio de justicia restaurativa, pues la Corte ordenó que dentro de estos procesos educativos se debe orientar a tener una reparación y reintegración, más no tener así una sanción punitivista. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días, doctor. Bueno, yo pertenezco al grupo número 1, mi nombre es Santiago Mauricio Orozco Vargas. Me procederé a referir en esta ocasión a la sentencia emitida por los jueces que conocieron o abocaron conocimiento de la causa. En primera instancia tenemos la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha, obviamente con sede en el Distrito Metropolitano. En esta primera instancia lo que se habló, o bueno, la resolución de manera oral que se dio el día 4 de enero del 2020, fue que se llevó a cabo la audiencia pública, obviamente en esta unidad judicial, en la que se resolvió o se indicó que se emitió la resolución de forma oral negando la acción de protección por cuanto no existió una violación a derechos constitucionales. Asimismo, el 14 de enero del 2020 se emitió la decisión por escrito en la que se estableció que se inadmite la acción presentada por Santiago Almeida, incluso en la solicitud de medidas cautelares, teniendo como efecto que no se entró a un análisis de fondo. Esto es muy importante. Asimismo, tenemos obviamente del Tribunal de Alzada, que en este caso sería la Corte Provincial de Pichincha, a la cual se presenta la apelación. El 12 de mayo del 2020, la Corte Provincial rechazó el recurso de apelación y ratificó la inadmisión de la acción de protección presentada, lo cual tuvo como un efecto que se confirmó la decisión, o bueno, se ratificó la decisión venida en grado. También es importante mencionar en este punto que se verificará de cierta manera también la resolución emitida por la Corte Constitucional, a lo cual mis compañeros se sabrán referir un poco más, pero de lo cual se indica que se resuelve que la unidad educativa, la Condamine, vulneró los derechos ya mencionados anteriormente hacia el menor, y la Junta Distrital vulneró el derecho a la libertad de expresión. Eso en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Adriana Nicole Cueva Lara y el tema que me tocó exponer dentro de este trabajo final es sobre la decisión a la cual llegaron los jueces de la Corte Constitucional dentro de la sentencia número 785-20-JP/22, en la que el juez ponente fue el doctor Hernán Salgado Pesantes. La decisión a la que llegaron los jueces de la Corte Constitucional dentro de esta sentencia, cuyos hechos ya han sido relatados anteriormente por mis compañeros, fueron las siguientes. En primer lugar, se declaró que el Colegio Unidad Educativa La Condamine vulneró el derecho de el menor cuyos nombres no se establecieron dentro de la sentencia en vista de que era un menor de 18 años. Únicamente se establecieron las iniciales de sus nombres y apellidos, las cuales fueron RSAE. Se declaró que se le vulneraron estos derechos al menor, los cuales consistieron al debido proceso, en la garantía de ser escuchado y que se tome en cuenta su opinión al momento de que se realice la motivación de la resolución, así como también a la prohibición de no autoincriminarse en relación con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y también se vulneró el derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, declararon que la Junta Distrital 17D05 de resolución de conflictos del Ministerio de Educación vulneró el derecho a la libertad de expresión del menor antes indicado. De igual manera, declararon que tanto la primera instancia, que fue la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, así como la segunda instancia, que fue la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva del menor en cuestión, quien había presentado una acción de protección por intermedio de su representante legal en vista de que era un menor de edad, quien fue su padre.
En tercer lugar, declararon que se acepte la acción de protección presentada por el padre del menor, cuyos nombres son Santiago Almeida, en vista de ser el representante legal de su hijo, y que se revoquen las sentencias dictadas tanto en primera instancia por la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha y por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, cuyas sentencias fueron dictadas el 14 de enero del 2020 y el 12 de mayo del 2020, su orden respectivo. La Corte dictó 5 medidas de reparación dentro de esta sentencia. En primer lugar, ordenó o más bien dispuso como medida de reparación que el colegio, es decir, la CONAMINE, tendrá que pedirle disculpas y remitirle una carta tanto al menor RSAE como a sus padres dentro del plazo de un mes desde que se notifica esta sentencia, y esta carta debe estar suscrita por el director general de la entidad demandada, de la unidad educativa demandada, en el que se establezca que en vista del cumplimiento de esta sentencia, así como también a nombre del colegio, la unidad educativa La Condamine, se pide disculpas al menor y por no haberle respetado sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión dentro del proceso disciplinario que se inició en su contra, debido a la creación de una cuenta en la red social Instagram, ni haber generado un ambiente seguro para poder solucionar ese conflicto que se inició en primer lugar. De igual manera, la segunda medida de reparación que se dispuso fue que la Junta Distrital pida disculpas y remita asimismo una carta dentro del plazo de un mes, tanto al menor como a sus padres, debiendo estar esta firmada por todos los miembros que conforman la Junta Distrital, en la que se establezca que ante el cumplimiento, o más bien dando cumplimiento al ordenado dentro de la sentencia en cuestión, se pida disculpas al menor porque no se respetó su derecho a la libertad de expresión dentro del proceso disciplinario que se le inició en su contra. Como tercera medida de reparación, se dispuso que el colegio adecúe su código de convivencia con lo determinado en la sentencia que se dictó por la Corte Constitucional y la jurisprudencia en relación al debido proceso y a la libertad de expresión. Le dispusieron un plazo, o más bien le brindaron un plazo de 6 meses a la institución educativa La Condamine para que pueda cumplir con esta medida de reparación. De igual manera, dispusieron que el Ministerio de Educación elabore un documento sobre el uso responsable y adecuado del Internet y también de las redes sociales por parte de los niños, niñas y adolescentes, a fin de que estos pues sean difundidos y puedan servir de instrumento o insumo para futuras capacitaciones o talleres. Esto se debe cumplir dentro del plazo de 6 meses desde que se notifica esta sentencia. Como última medida de reparación que se dispuso dentro de esta sentencia es que el Ministerio de Educación emita una directriz general a todas las instituciones educativas bajo su responsabilidad de adecuar procesos disciplinarios bajo una perspectiva de justicia restaurativa, conforme a la jurisprudencia existente. Y esto se debe realizar dentro del plazo de un mes, desde que se notifica la sentencia. Eso sería todo de mi parte en base a la decisión a la cual se llegó dentro de la sentencia ya indicada. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. María Alejandra Cadena Fienco les habla. Pues vamos a hacer ahora el análisis constitucional. En cuanto al análisis constitucional de la sentencia número 785-20-GP22, se establece que en el proceso disciplinario seguido en contra del estudiante se vulneraron varios derechos fundamentales, pues no se aplicó el principio de interés superior del niño y también se desconoció el debido proceso al no garantizar la defensa. La no notificación oportuna ni el acceso al expediente obligó al menor a firmar documentos incriminatorios, contrariando la prohibición de autoincriminación. Por supuesto, también al menor se lo sancionó con medidas totalmente desproporcionadas frente a la conducta realizada por el menor. A ello, pues la Corte Constitucional concluye que los jueces de primera instancia y de segunda instancia negaron el derecho a la tutela judicial efectiva al inadmitir la acción de protección sin un análisis profundo y motivado, por lo cual revocó las decisiones y admitió la acción, declarando que la unidad educativa La Condamine vulneró el derecho al debido proceso, a ser escuchado, a no autoincriminarse y a la libertad de expresión, que la Junta Distrital
también vulneró lo que es la libertad de expresión y que la unidad judicial de tránsito también vulneró a la tutela judicial efectiva. Sin nada más que acotar, muchísimas gracias.